haciendo la obra de Dios, y Dios tiene un propósito con todos y cada uno de ustedes. Así que búsquenlo y Dios les va a sorprender. Vamos a Éxodo capítulo 13, porque hay un versículo ahí que me saltaba, ¿verdad? En esta semana que estamos estudiando un poco algunas cosas de Éxodo, del libro de Éxodo. No es un estudio sistemático del libro de Éxodo, pero sí un estudio sobre las cosas que yo oro, ¿verdad? Así que digo, Señor, ponme aquello que salte a la vista para compartir. Éxodo 13:19, y este versículo siempre me ha impresionado. Está ya el pueblo saliendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las 10 plagas, de cómo tomaron la Pascua, de cómo Dios los sacó de allí? Estaban ya todos saliendo. Entonces tomó consigo Moisés los huesos de José. Los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Hay algo que me fascina de muchos hombres que están en la Biblia, y es la visión de ellos. Cómo fueron hombres capaces de ver más allá de sus generaciones. Ahora el pueblo de Dios siempre está mirando hacia sí mismo. Hemos hecho un evangelio del mí, un evangelio del yo, un evangelio que está centrado en nosotros, que siempre está centrado en la problemática que nosotros tenemos, las dificultades que nosotros tenemos, las necesidades que tenemos, los problemas que tenemos, los conflictos que tenemos. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y te encuentras con estos hombres, te das cuenta que eran hombres que no miraban por sí mismos, sino que tenían una visión mucho, mucho más amplia de la que hoy día la iglesia tiene. Y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que tengamos una visión más allá de nosotros mismos. Que tengamos una visión más allá de lo que nos concierne a nosotros. Cuando José, y vas al libro de Génesis, capítulo 50, que es el momento en el que José ya, en el punto en el que él sabe que va a morir, él sabe que va a partir a la eternidad. Y es algo también que me asombra, cómo los hombres de Dios sabían cuándo era su momento. Amén. Un cristiano, hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, no le pillan las cosas por sorpresa. No es algo que viene así de repente, sino que lo ves en Pablo también cuando va a Roma y sabe que es su último viaje a Roma, y dice: cuando yo vea al César sé que no volveré otra vez a veros. Y cuando José está aquí en Génesis capítulo 50, versículo 24 al 25, José está hablando a sus hermanos, aquellos que le habían vendido, aquellos que pues habían comportado, ¿verdad?, de una manera mala hacia su vida. Y esto estamos hablando de 360 años antes del versículo de Éxodo capítulo 13. O sea, hemos retrocedido en el tiempo casi 400 años, casi 4 siglos. 360 años antes, dice José en el versículo 24, dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, yo me voy. Es el tiempo de mi partida, es el tiempo de irme con Dios, mas Dios ciertamente os visitará. Qué tremendo. En el lecho de muerte, hermanos, un hombre de más de 100 años está todavía entregando las últimas palabras a sus hermanos proféticas. Él os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él como que estaba diciendo: bueno, yo he sido una parte de la historia en la cual Dios me ha usado para que no murieseis de hambre, para poder seguir con la herencia, ¿verdad?, con el destino del pueblo que Dios iba a levantar de mi abuelo, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de su padre, y cómo Dios
ha guardado a ese pueblo, ha guardado esa promesa a través de mí, pero el final no es Egipto. El final de vuestro tiempo, el final de vuestras vidas no va a ser en esta tierra, sino que Dios os va a sacar de este lugar en el que habéis entrado por un tiempo determinado, por una estancia determinada, pero el futuro vuestro es subir a la tierra que juró Jehová a nuestros antepasados. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José no quería una pirámide, ¿no? Todos los grandes hombres de Egipto tienen su pirámide. Todos los que han sido gobernadores, todos los que han sido faraones tienen su pirámide. José dijo: yo no quiero una pirámide, yo no quiero que me enterréis como se entierran a los egipcios. Yo quiero que guardéis mis huesos, porque un día Jehová os hará salir de esta tierra a la tierra que juró a vuestros padres. ¡Qué visión tan profunda de este hombre de Dios! Y hermanos, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha salvado, cuando Dios te ha puesto en su camino para que le sirvas, y muchos de ustedes quizás hayan recibido un llamado de Dios, quizás hayan recibido una palabra de parte de Dios donde Dios quiere usarles a ustedes, sigan y sigan con la visión que Dios les ha dado. No se queden en Egipto. No se queden en el lugar en el que ustedes están a día de hoy, sino que Dios, por cierto, visitará sus vidas, visitará su familia y los llevará al lugar donde Dios quiere tenerles a cada uno de ustedes. Quizás han pasado un tiempo de prueba, quizás han pasado un tiempo, ¿verdad?, en el que, pues han estado en esa tierra de Egipto, pero yo sé de muchos de ustedes que es el momento que tienen que partir hacia la promesa que Dios les ha dado. Que Dios tiene un llamado y que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un ministerio para muchos de ustedes. Quizás esa palabra se ha quedado un poco enterrada en el pasado. Quizás han pasado 360 años, pero cuando llegó el momento de salir de Egipto se acordaron de la palabra de José y dijeron: cojamos los huesos de José y llevémoslos al lugar que Él nos dijo donde teníamos que depositarlos. Así que esta historia, hermanos, empieza 360 años antes de la partida de Israel de Egipto y termina unos 40 y pico años después de la partida de Israel de Egipto. Y vete un momento a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué es el libro de la conquista. Es el pasaje, es el libro que nos presenta cómo Israel entra en la tierra prometida y toma por heredad aquella tierra que le había sido dada en promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Josué 24:32. Ya ha entrado el pueblo de Dios en la tierra prometida, ya han conquistado esa tierra, dice, y entraron en Siquem los huesos de José. Amén. 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 Entraron en Siquem los huesos de José. Qué tremendo. Que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Oh, hermanos, qué hermoso cuando tú ves hombres de Dios con visión de Dios. Cuando tú ves cristianos que crecen y uno de los rasgos definitivos de los hijos de Dios, de los cristianos que van creciendo, es la visión cuando tú hablas con ellos. Es que ves que en ellos hay un pensamiento diferente, que en ellos hay un lenguaje diferente, que en ellos hay una mirada diferente. Y fue este hecho tan importante, aunque pase un poquito desapercibido, apenas 3 versículos en el Antiguo Testamento, pero fue tan importante este hecho, esta representación profética de José a sus hermanos, que en Hebreos capítulo 11, que nos está hablando en el capítulo de la fe, es el capítulo, ¿verdad?, de la fe por excelencia, en la cual se nos habla de todos esos héroes de la fe que lucharon y que pelearon. Se nos habla de este momento de los huesos de José. Por la fe, Hebreos 11:22 dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Yo no sé qué es lo que vio José, yo no sé, o quizás no vio nada, simplemente, ¿verdad?, sabía lo que su padre, su abuelo y su bisabuelo habían transmitido a sus generaciones, y era que el lugar en el que Israel debería de vivir era aquella tierra, y José lo creyó en su corazón. ¿Qué es lo que tú crees en tu corazón, hermano? Me da tanta lástima ver que somos capaces de tener más fe en Satanás que en Dios. Porque cuando tú quieres y te propones en tu corazón servir a Dios y ir hacia adelante, ya está esa voz de Satanás, ¿verdad? ¿Sí? No merece la pena. Ha pasado el tiempo. Mira lo que les ha pasado a estos. Mira lo que le ha sucedido a fulanito. Y ante la palabra de Dios que nos habla de servirle y ir hacia adelante, y la palabra que oímos de Satanás, ¿a quién creemos? Siempre creemos a Satanás. Dios nos dice que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él nos sustenta, y Satanás nos dice: madre mía, como tú no espabiles, como tú no pelees, como tú no trabajes, como tú no luches, como tú... No. ¿Y a quién creemos? José le creyó a Dios. José tenía muchas probabilidades de haber sido una persona rencorosa. José tenía muchas probabilidades de ser una persona con problemas emocionales, porque fue una persona que fue traicionada varias veces a lo largo de su vida. Y las personas que más dolor te pueden causar es cuando te traiciona tu propia familia. No hay mayor dolor, ¿verdad?, que esa. Es como el rey David cuando en uno de sus salmos dice: porque no se levantó contra mí mi enemigo, que yo lo hubiese visto de lejos, sino que se levantó contra mí el que estaba en la casa de Jehová, levantando sus manos juntamente conmigo. No hay nada más doloroso que poder ver la traición de las personas más cercanas a nosotros, nuestras amistades, nuestros padres, nuestros hermanos. José podría tener 1000 argumentos para decir: yo no voy a seguir haciendo la voluntad de Dios o el sueño que Dios me dio, porque mira en el conflicto en el que estoy metido. Pero José prefirió creerle a Dios que las situaciones que le rodeaban. Prefirió creerle a Dios que a sus propios sentimientos, que a sus propias emociones. Él no se acobardó y él no dijo: bueno, ahora que estoy aquí, que he sido vendido como esclavo y más tarde que he sido encarcelado. Él no dijo: bueno, aquí se terminó todo. Él siguió creyendo y creyendo y creyendo hasta el final de sus días, porque era un hombre que tenía visión de Dios. La mayoría de las personas que retroceden en los caminos de Dios es porque han puesto su mirada en las cosas terrenales y no las cosas espirituales de Dios. En el libro de Crónicas, capítulo 12, se nos habla de un puñado de personas que tenían una característica muy parecida a la de José. Primera de Crónicas, capítulo 12, todo ese versículo está hablando de cuando David es coronado como rey, y está hablando de todos los soldados y de todos los hombres valientes y de todos los hombres de guerra que se le van uniendo de cada una de las tribus de Israel. Y déjame decirte que si tú vas sumando todas esas cantidades que van apareciendo ahí, te van a dar como resultado unas 350.000 personas. 350.000 soldados que estaban dispuestos a dar su vida por David, 350.000 personas, soldados valientes, que figuran en la palabra de Dios como hombres de guerra, pero solamente figuran 200 personas, que eran diferentes a las otras 350.000 personas. Versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Cuál era la característica de estos 200 principales? Léela. Amén. Entendidos en los tiempos.
Así que eran hombres que tenían visión. Eran hombres que sabían lo que se tenía que hacer. Y algo que no existe hoy en la iglesia son cristianos entendidos en los tiempos. Porque una persona que es entendida en los tiempos es una persona que no le va a pillar de imprevisto tantas y tantas cosas. Que cuando vengan ciertas pandemias y ciertas cosas que están viniendo, va a saber cómo actuar. La mayoría de los cristianos no han sabido cómo actuar en medio del coronavirus. ¿Por qué? Porque la mayoría no son entendidos en los tiempos. ¿Cómo puedes entender los tiempos? Y el resultado de entender los tiempos, hermanos, es que Israel sabía lo que debía hacer. ¿Amén? Es así. Cuando tú eres entendido, cuando tú conoces las cosas, cuando tú estás seguro de lo que tú conoces y de lo que tú sabes, sabes qué hay que hacer. Sabes qué hay que hacer, porque conoces. Si ahí me metes a arreglar un coche en la mecánica, yo no sé qué hay que hacer, no sé qué tuerca hay que tocar, porque no soy entendido en motores. Pero hermanos, los cristianos hemos sido llamados a ser entendidos en los tiempos, para saber qué tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino que dice que lo que ellos decían, sus hermanos lo hacían. Amén. Cuando hay una crisis, ¿qué hacemos? ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién va a dar palabra? ¿Quién va a entender las cosas que suceden? Aquellos que sean capaces de entender los tiempos que están viviendo. Que no están centrados en ellos mismos, sino que están centrados en la presencia de Dios. Crónicas capítulo 26. Son pocos los que son capaces de entender los tiempos y la visión que Dios tiene para sus vidas. Pero yo quiero retarte hoy a que seas uno de ellos. E hizo, versículo 4 al 5, está hablando del rey Uzías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mira lo que dice, y persistió. Persistir es mantenerse firme, constante para hacer una cosa. Eso es persistir. Dice, persistió ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿A qué se dedicó Uzías en su vida? A buscar a Dios. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas el grosso de tu tiempo? ¿A qué dedicas el grosso del tiempo que te sobra después de trabajar y después de hacer las cosas que tienes que hacer? Uzías dice que persistió en buscar a Dios. ¿En los días de quién? ¿Quién era Zacarías? ¿Quién era Zacarías? Profeta, amén. Profeta. ¿Y cuál es la característica de Zacarías? Léela. Entendido en visiones de Dios. Tremendo. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te unes? ¿Cuáles son tus amistades más cercanas? ¿Cuáles son tus amigos a los que tú puedes llamar amigos? ¿Son hombres de visión? Entiendo que son creyentes,
entiendo que son hijos de Dios, porque me resultaría muy difícil que me explicases que tu mejor amigo es un inconverso. Entiendo que tu mejor amigo es un creyente. Entiendo que la persona a la cual tú a veces te acercas para debatir o para ver qué situaciones tienes que tomar es un hijo de Dios. ¿A quién se acercó Uzías? A Zacarías, el profeta de Dios. Él no se acercó al colega que se va de boncho de viernes a domingo. Él no se acercó a esa mujer que está todo el día echando pestes de su marido. Él se acercó a un hombre de Dios, y ese hombre de Dios era entendido en visiones de Dios. Y como persistió en buscar a Dios, y como se acercó a los hombres de Dios, ¿cuál fue el resultado de su vida? Léelo. Venga, vamos, lean. ¿Jehová qué? Le prosperó. ¿Cómo vas a prosperar al lado de esos mancos que tienes al lado? ¿Cómo vas a prosperar al lado de esos tuertos, de esos ciegos a los cuales llamas amigos? ¿Cómo vas a prosperar al lado de ese cuñado, de esa cuñada, de ese papá y de esa mamá que son idólatras? Jamás. Aunque sea tu madre, aunque sea tu padre, es un idólatra. Pero nuestro amor sentimentaloide al que estamos acostumbrados, ay, es que es mi papá, es que es mi mamá, a él no le preguntes qué tienes que hacer, él no tiene ni idea, no tiene visión, no sabe ni qué va a acontecer mañana, no sabe ni con qué pie se tiene que levantar. Acércate a los hombres de Dios, persiste en buscar la presencia de Dios. Oh, hermanos, solamente hombres así pueden tener el entendimiento como José de decir, oh hermanos míos, no me hagáis una pirámide, un día vamos a salir de Egipto. Pero la mayoría de los cristianos se rodean de inconversos, la mayoría de los cristianos se rodean de personas impías, la mayoría de los cristianos, sus amigos y sus personas de mayor confianza son personas que no han nacido de nuevo. Así que, ¿qué visión te van a dar? Si eres una mujer con problemas en el matrimonio, te va a decir, rompe con el gordo ese que tienes en tu casa, con el apalancado ese que tienes. O deja a esa mujer fría que no hace nada por ti, no sé. O coge ese trabajo que bien se paga, aunque bueno, de vez en cuando tengas que hacer alguna que otra cosa. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a enseñar? Si son ciegos, guías de otros ciegos. Oh, hermanos, ojalá Dios levante una iglesia que persista en la búsqueda de la presencia de Dios y que se acerque a los hombres de Dios que son entendidos en las visiones de Dios. Estaba con un cliente y estaban sus hijos allí. No sé cómo salió el tema, pero el tema salió y por lo de las vírgenes y tal, ¿no? Entonces ya pude hablarles un poco. Y yo le pido a Dios dinero, dijo uno, digo, pues yo le pido sabiduría. Digo, porque la sabiduría al final te va a hacer rico. 500 euros en manos de un sabio rinden más que 1.000.000 en manos de un necio. ¿Cuánto le dura a un necio 1.000.000 de euros? Una semana, si llega. Pero 500 euros en manos de un sabio lo puede transformar en millones. ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Qué visión tenemos? ¿En qué persistimos en nuestras vidas?
Algo que Cristo echó en cara a su generación fue exactamente eso. Lucas capítulo 12. Lucas 12. Veo algunos que no tienen Biblias. Traigan la Biblia, amén. Yo una vez compartí con una persona en el metro y supe que era cristiano. ¿Por qué supe que era cristiano? Pues llevaba la Biblia y yo llevaba otra y nos miramos y dijimos, hola hermano. Amén. En línea 6, iba para Oporto, a mi iglesia, y iba con mi Biblia. Y vi el de enfrente, tenía la Biblia. Y ya nos miramos los dos y entablamos una conversación. Amén. A ti te ven sin Biblia y dicen, este es otro más. Otro más que va el domingo a dar un paseo. Te ven con la Biblia y dicen, ese es un cristiano que va a la iglesia. Hermanos, un día no la vas a poder tener. Un día no la vas a poder sacar en el autobús, ni vas a poder llevarla. Aprovéchalo, amén. Aprovéchalo. Te vale también como conversación. A lo mejor alguien te ve, ¿eso qué es que tienes ahí? Tengo una Biblia. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Visión, hermanos. Cristo les echa en cara a la multitud. Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56. Decía también, ¿a quién? No a los fariseos, no a los escribas, no a los saduceos, no a los discípulos, a la multitud, a todos. Cuando veis la nube que sale del poniente, ¿no? O aquí en Tenerife, cuando ves el sombrerito en el Teide, muchos dicen, ¿qué dicen? Agua, o viento, o cambio de clima, ¿verdad? Entonces, estos eran iguales, esos veían ahí unas cosas en el cielo, unas nubes que salen del poniente, y decían, agua viene. Y sucede así, ¿verdad? Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, o sea, sois doctos en las cosas naturales, sabéis entender las cosas naturales, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Cómo no distinguís este tiempo que estáis viviendo? ¿Cómo no sois capaces de tener una revelación de quién es el que está hablando con vosotros? Porque eran personas, hermanos, que seguían a Jesús, pero que no aceptaban a Jesús. Que le gustaba a lo mejor las cosas que él podía decir, pero que no estaban animados a entregar su vida por Cristo. ¿Cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo la iglesia no está distinguiendo, hermanos, este tiempo en el que nosotros estamos viviendo? Te animo a que seas como el rey Uzías. Persiste en la búsqueda de Dios y Dios te va a revelar todas las cosas que van a acontecer en tu vida. Amén. Te va a guiar. Te va a guiar. Yo el otro día le decía al Señor, Señor, tú eres como, en mi trabajo eres como mi GPS. Porque yo voy así y de repente me viene un pensamiento, ve a esa tienda. Y yo entro a ese y me dice, te estaba esperando. Y salgo de ahí y digo, ¿y ahora qué hago? Ve allá y voy para allá y te estaba esperando. Amén. Dios te lleva. Dios te pone. Si eres entendido en los tiempos, hermanos. Si eres una persona que busca de verdad la voluntad de Dios, Dios va a guiar tu vida perfectamente en cada uno de los momentos que tú tienes que vivir. No te vas a perder. No se va a perder la cobertura. No te vas a caer por un barranco. Sé entendido en los tiempos. Busca la presencia de Dios y entiende lo que tienes que hacer. Y cuando Dios te hable, hermano, y te diga que tienes que soltar algo, que tienes que dejar algo, que tienes que tomar una decisión, tómala. Tómala. Por mucho que duela y por mucho que pueda producir un conflicto en tu vida, haz lo que Dios te está diciendo en este tiempo. Es Dios quien te está hablando.
Es Dios quien te está diciendo el rumbo siguiente que tienes que tomar y no lo estás tomando quizás por miedo o quizás por vergüenza o no sé por qué, pero tienes que tomar el rumbo que Dios te está hablando. No seas una persona que no entiende los tiempos que está viviendo su vida. Primera de Samuel, capítulo 3. Mira cuántos versículos. Esto solamente es un poquito de algunos de los versículos que nos hablan acerca de tener visión, de ser personas entendidas. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era un perverso. Permitía que sus hijos fornicasen con mujeres en el templo de Jehová. Permitía que sus hijos tomasen más de las ofrendas, de los diezmos y de las primicias que Israel traía. Eran ladrones, fornicarios y adúlteros, y no hizo nada por ellos. Y como Elí estaba ciego, como Elí no estaba haciendo la voluntad de Dios, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y cada vez va a haber menos visión, hermanos. Y cada vez va a haber personas menos entendidas en los tiempos, porque cada vez la maldad está subiendo, no en el mundo, que eso ya lo damos por contado, amén, en la iglesia. Cada vez nos permitimos más cosas en nuestra vida, cada vez nos permitimos ver más cosas, oír más cosas, tocar más cosas, hablar más cosas. Estaba viendo un programa con Silvia y con Iker de eso que ponen de cuando éramos jóvenes o no sé qué, y salía la historia del 1, 2, 3. Y yo le dije a Iker, digo, este programa mis padres no me lo dejaban ver. Estaba prohibido. Yo nunca vi el 1, 2, 3 y cuando empecé a ver eso tuve que quitarlo. Con 45 años. Y yo le dije a Silvia, digo, ahora entiendo por qué mi padre no me dejaba ver esto. Estamos hablando de los años 86, 87 aproximadamente. Pero ahora nos permitimos verlo. Ahora nos permitimos ver cualquier cosa que salga. Bueno, eso es normal. Bueno, eso es algo natural, eso es algo que está pasando, no podemos dar la espalda a las cosas que suceden. Así era Elí, permitía, tragaba. No regañaba, no corregía, no instruía a sus hijos. Hijos, eso no pueden tocarlo, eso no pueden verlo, eso no pueden hacerlo. No, tragamos con todo. Hablamos con cualquiera. Nos movemos igual que los del mundo, hacemos todo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que escasea la palabra de Dios, que escasea la visión de Dios, porque Dios se aleja del pecado. Dios no puede soportar el pecado, hermanos. Dios no puede compartir su luz con las tinieblas. Dios no puede traer palabra cuando nosotros estamos en plena oscuridad. Y aconteció un día que cuando Elí estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, estaba decayendo, estaba a punto de morir, eran sus últimos días, sus últimos años, de modo que ya no podía ver. Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo de Jehová. Es que Dios no me habla. ¿Dónde duermes? Es que a mí Dios no me habla, es que yo no siento la presencia de Dios. ¿Dónde duermes? Samuel dormía en el templo de Jehová. Amén. ¿Dónde duermes tú? Ni tan siquiera una pequeña oración antes de dormir. Ni tan siquiera una pequeña oración, Señor, guarda mis sueños. Amén. Ni eso. Pero queremos ser entendidos en los tiempos, queremos conocer, queremos que Dios nos hable, queremos sentir la presencia de Dios. No, hermanos, o estamos cerca de Dios, o estamos en la presencia de Dios, estamos donde Dios habita, o no vamos a tener comunión con Dios.
¿Tú quieres pegarte hasta las 2 de la mañana viendo eso? Pues pégate hasta las 2 de la mañana, pero luego no quieras pensar que Dios te va a hablar. No pienses que Dios va a tener comunión contigo, no pienses que Dios te va a decir las cosas que debes de hacer. No, Samuel dice que dormía en el templo de Jehová, donde estaba el ¿qué? El arca de Dios. Elí dormía en sus aposentos, Elí dormía en su comodidad, Elí dormía, era gordo. Se había acostumbrado a comer bien, se había acostumbrado a vivir bien. Y así hay muchos cristianos gordos en sus aposentos, pero hay otros que están en la presencia de Dios, en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. ¿Dónde duermes? Y algunos hasta con quién duermes. Y algunos hasta con quién duermes. No, hermanos, no equivoquemos. No equivoquemos. O estamos con Dios, abrazamos a Dios, vivimos cerca de Dios, en la presencia de Dios. O eres un Elí, gordo y ciego. Escúchalo bien. Que va a morir desnucado, dándose un golpe contra el suelo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y eso es interesante, hermanos. Antes de que se apague la lámpara de Dios sobre este mundo, Dios va a llamar a muchos Samueles. Y esos Samueles van a responder: heme aquí, heme aquí. ¿Tú quieres tener visión de Dios? ¿Tú quieres $1 millón? Tampoco. No quieren nada. Les pasa como a los de la Biblia. Les toco para que bailen, no bailan. Les toco para que lloren, no lloran. ¿No quieren la visión de Dios? ¿No quieren qué saber hacer en cada instante? ¿No quieren saber qué decir en cada momento? Pues eso está en la presencia de Dios. Eso está en la profundidad de la presencia de Dios. Eso está en la profundidad insondable de la presencia de Dios. 1 Samuel 3:19. Mira el resultado de dormir en el arca de Jehová. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. Me encanta eso. Jehová estaba con él. Ojalá un día de mí puedan decir: Israel creció y Jehová estaba con él. Qué grande. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo se cumplió. Todo se cumplió. 1 Corintios, capítulo 2. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2, 14 al 16. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es el que nació con nosotros. Cuando tú naciste, yo nací en el 77, pues ese fue el hombre natural que nació, el Israel natural. Ese que no tiene comunión con Dios, ese que es un pecador, ese que es uno que se distrae en cualquier momento, el hombre natural. El que percibe las cosas a través de lo que puede tocar, de lo que puede ver, de lo que puede escuchar, pero no entiende absolutamente nada más. Ese es el hombre natural. Y ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hermano, tú no puedes entender las cosas de Dios con el hombre natural
con el que tú te quieres acercar. Antes de que tú puedas entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirte, tienes que entrar en la presencia de Dios. Señor, quita las cosas naturales de mi vida. Despójame de ese Israel, despójame de ese hombre perdido, despójame de ese hombre natural para poder percibir las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Todas las personas que nos rodean, que no tienen a Cristo en su corazón, son personas naturales. Ya les puedes hablar tú del arrebatamiento, ya les puedes hablar tú del apocalipsis, ya les puedes hablar tú del infierno, ya les puedes hablar del cielo, ya les puedes hablar de la sangre de Cristo, ya les puedes hablar de la cruz. No van a entender nada. No pueden entender esos conceptos porque son locura, dice la palabra de Dios, dice Pablo. Para ellos son locura las cosas que son de Dios. No las pueden entender. ¿Por qué? Porque esas cosas se tienen que discernir ¿cómo? ¿Cómo? Espiritualmente. O tú eres un hombre o una mujer espiritual de Dios, o no vas a entender los tiempos de Dios, no vas a entender las cosas de Dios. Pero hermanos, hemos sido llamados a ser hombres espirituales. Mira la diferencia. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, tiene capacidad, discernimiento de poder juzgar las cosas. No se traga cualquier predicación, no se traga cualquier canción, no se traga cualquier cosa, aunque él ponga el sello de 100% cristiano. Él discierne, él entiende, él conoce, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pero esa mente de Cristo solamente lo tienen los espirituales. Tú sigues pasando horas en el ordenador, tú sigues pasando horas en Netflix, tú sigues pasando horas con tus amigos, y luego me vas a contar y me vas a decir, es que... Olvídate. O entras en la presencia de Dios y te zambulles en la gloria de Dios, en la palabra de Dios, en el discernimiento de Dios, en la presencia de Dios. O tu mente va a ser una mente pagana, distraída, que no vas a alcanzar absolutamente nada. Proverbios dice, es un versículo rápido, no lo busquen, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Si tú no tienes visión, hermano, tú te vas a desenfrenar. Si tú sirves a Dios, te va a entrar una conciencia de temor de Dios tremenda. Porque si tú, por ejemplo, das la escuela dominical, tú vas a guardar mucho tu vida porque vas a decir, oye, voy a compartir la palabra con los niños, yo no puedo estar de cualquier manera. Pero si tú no haces nada, si no tienes profecía, si no tienes visión, si no tienes ministerio, si no tienes llamado, si no tienes nada, tú te vas a desenfrenar. Vas a decir, ¿qué más da? No respondo ante nadie. No tengo ninguna responsabilidad en la iglesia. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. ¿Tú conoces todas las cosas? Si no las conoces, que no tienes al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, déjame decirte, es que no has nacido de nuevo. Jesús dijo a sus apóstoles en Juan 16:13 que Él partía hacia el Padre, que por un tiempo iba a estar lejos de su iglesia, pero que el Padre iba a enviar a otro Consolador, otro Paracletos. Cristo fue el primero
El Espíritu Santo es el segundo Paracletos enviado por el Padre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber qué. ¿Sí? ¿Y por qué nos pilla de imprevisto tantas cosas? ¿Tú te imaginas una iglesia que no le importa nada de lo que le ofrece este mundo? Una iglesia que entrega todo su tiempo a la predicación de la palabra, a la oración, al estudio de las Escrituras, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo sería esa iglesia? Pues sería la iglesia de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que fueron capaces en una sola generación de llenar todo Roma del Evangelio. Que fue una iglesia que luchó contra religiones paganas, contra un Estado, contra el judaísmo, y fue capaz de vencer. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Yo te animo en esta mañana a que dejes de quejarte tanto, a que dejes de mirarte tanto a ti mismo y entres en la visión de Dios. Entres en la visión de Dios. Mete a tus hijos en la visión de Dios. Me encanta ver a muchos de ustedes como padres esforzándose por traer a sus hijos a los cultos. Eso es ser un hombre de visión. Hermanos, si no, cada vez vamos a estar más perdidos. Cada vez vamos a estar más indefensos. Porque el mundo va a apretar y va a apretar y va a apretar. Termino con Isaías capítulo 45. Así dice Jehová, versículo 11, versículo 12, Isaías 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme, ¿sobre qué? De las cosas que hay por venir. Tú como padre le preguntas a Dios, Señor, ¿qué viene sobre mi familia? Señor, yo tengo 2 o 3 hijos, 4 hijos o un hijo. Señor, ¿qué viene sobre mi casa? ¿Qué viene sobre el colegio? ¿Qué viene sobre estas cosas? Eso es parte de la paternidad. Eso es parte de la responsabilidad de ustedes como padres. Preguntarle a Dios las cosas que han de venir. Señor, háblame sobre los profesores de mis hijos. Háblame, Señor, sobre los amigos de mis hijos. Yo nunca he vigilado a mis hijos. Ellos lo saben, nunca he estado detrás
Pero un día Dios me habló, abre el ordenador, abrí el ordenador y cliqué unas cosas y ahí salieron cosas. Y les hice venir, vengan aquí, ¿esto qué es? Amén. Yo recuerdo la abuela de Silvia, cuando quedábamos para comer, ella oraba por los alimentos, tanto ella como su esposo, y siempre oraban: Señor, te pido por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, guárdales, prepárales hombres y mujeres de Dios que te sirvan. Eso, hermanos, son hombres y mujeres que preguntan a Dios por las cosas que han de venir, que están alertas. Que están alertas. Y tú no vas a tener que ir como espía detrás de tus hijos, ni detrás de tu esposa, ni detrás de nadie. Dios en el momento exacto te va a dar las coordenadas perfectas. Y te va a decir: ve por aquí, ve por allá. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Oh, hermanos, este es el Dios que nos está diciendo en esta mañana: yo te puedo hacer entendido en los tiempos que están por venir. Yo te puedo hacer un hombre entendido en los tiempos. Así que los huesos de José, hermanos, entraron en la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Los que cargaron esos huesos ese día no entraron en la tierra prometida. Los hombres que cargaron a José ese día sobre sus hombros, sus huesos están en el desierto. No entraron. Porque de toda esa generación que salió en Éxodo capítulo 13, de todos esos 2 millones casi de personas, ¿sabes cuántos entraron en la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Porque ellos entendieron los tiempos de Dios, la visión de Dios. Y fue solo la segunda generación que salió de Egipto la que entró en la tierra prometida. Los que sacaron los huesos de José de Egipto eran los que tenían que haberlo llevado al sepulcro. Pero no llegaron. No llegaron. Se quedaron en el camino porque no creyeron, porque escucharon otras voces a las voces de Dios. En esta noche, en esta mañana, ponte de pie. Cierra tus ojos. Y decide hoy, delante de Dios, qué rumbo va a tomar tu vida, qué dirección va a tomar tu destino. Si sigues con esa forma de vida, vas a ser un Elí, sin entendimiento, quedándose ciego. Pero yo te invito en esta mañana a que tomes una decisión delante de Dios. Le digas al Señor: Señor, yo voy a cambiar mis hábitos. Yo voy a cambiar mi forma de vida. Hay personas que pueden dedicar 30, 40 minutos todos los días para hacer ejercicio. Es bueno.
Pero ¿y si todos dedicásemos 30, 40 minutos al día para inquirir en la presencia de Dios? Para preguntarle a Dios, para escuchar a Dios. Algo sucedería en nuestras vidas. Algo sucedería. Algunos son capaces de no comer ciertos alimentos porque le dan alergia o eso engorda. ¿Y si tomases de los 7 días de la semana, tomases un día de ayuno? ¿Dios no te iba a hablar? ¿Dios no iba a transformar tu vida y tu entorno? Porque ¿para qué estamos, hermanos? Estamos para ser usados por Dios. Pero para poder ser usados por Dios necesitamos visión. Y para tener visión necesitamos estar con Dios. Dile a Dios en esta mañana: Señor, yo me quiero comprometer todos los días. Voy a poner el despertador 15 minutos antes, 20 minutos antes. Porque sé que luego llega el día y se pasan las horas y me pilla el atasco y llego cansado y ya no tengo ganas, pero voy a adelantar un poco el reloj. Y voy a tener 15, 20, 30 minutos todas las mañanas antes de que mis hijos se vayan al colegio. Antes de que mis hijos se vayan a estudiar, antes de que mis hijos se vayan a sus trabajos, antes de que mi esposa vaya a su trabajo, antes de que suceda nada en este día, antes de que yo salga por esa puerta, yo voy a estar contigo. Oh, hermanos, evitaríamos tantos conflictos, tantos problemas, tantas situaciones, tantas tentaciones. Si empezásemos el día diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados y nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de la tentación, líbranos del mal, guárdanos. Imagínate cómo cambiaría nuestras vidas si lo primero que hacemos cuando nos levantamos es estar a solas con nuestro Maestro, como hacía Uzías. El trabajo va a aparecer solo. Tu futura esposa, tu futuro esposo va a aparecer él solito. Dios te va a advertir sobre los peligros de tus hijos. Y aun cuando mueras tus huesos, hablarán de ti como hablaron los huesos de José. Qué tremendo. Unos simples huesos hablaban de fe, hablaban de visión, hablaban de futuro. Hablaban de promesas. Y qué triste, 1 millón de personas muriendo en un desierto. Y tuvieron que cargar esos huesos otra generación. Que no se te pase, hermano. Dedicas tiempo al cuerpo, dedica tiempo al espíritu. Dedicas tiempo al descanso, dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y tu naturaleza se va a ir transformando. Y lo que antes parecía imposible de superar, lo superas. Y esa presencia lejana de Dios que parecía que ya no iba a volver sobre tu vida, empieza a volver como un pequeño rocío
y luego como una pequeña lluvia, y luego como un torrente, y al final se convierten en cataratas y cascadas de la presencia de Dios. Pero no quieras las cascadas de Dios sin el rocío, porque primero viene el rocío, y luego un día te vas a quebrantar en tu casa, y lo que eran 20 minutos se va a convertir en 1 hora, y 1 hora se va a convertir en 3. Porque algo que tiene Dios es que es adictivo. Quieres más y más y más. Porque cuanto más tienes de Él, cuanto más tienes de su naturaleza, más fuerte te sientes, más inteligente eres, más noble eres, más íntegro eres. Y por eso algunos son capaces de poder ver cosas y otros no pueden ni tan siquiera planteárselo. No porque ellos sean más santos, no, sino porque hay más naturaleza divina en ellos. No es por ellos, es por la naturaleza divina que va creciendo en ellos. José le dijo a sus hermanos: un día Dios os visitará. No me dejéis enterrado en Egipto. Llevadme a morir, a descansar con mis padres. Señor, pon visión en nuestros corazones, Padre. Pon entendimiento en nosotros, Señor. No seamos torpes, ciegos, gordos, sino que seamos de esos espirituales que son capaces de juzgar todas las cosas, pero ellos no son juzgados de ninguna, porque tú estás en ellos, Señor. Que anhelemos tu presencia, Señor. Que anhelemos tu presencia, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Hermanos, Dios los bendiga.